Uno, uno, dos. ¿Me escuchan? Muy bien. Una vez más, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar juntos en este lugar y poder ensalzar y glorificar su nombre. El tema de esta mañana se llama Caminando hacia su reino. Jesucristo es el Señor, su gloria y su poder no tienen comparación. Esta mañana vamos a leer en la Biblia y a meditar en la vida del Señor Jesucristo. Miraremos a la luz de las Escrituras cómo nuestro Señor Jesucristo, mientras era acusado, él veía más cerca su objetivo cumplido. Cuando llegó el momento en que el pueblo de Israel, los ancianos, los fariseos y todo aquello que conllevaba la cúpula del gobierno dentro del pueblo de Israel, se unieron a una contra el Señor Jesucristo para acusarle, diciendo que no era hijo de Dios, diciendo que era un pecador, que era un malhechor, acusándolo ante otro hombre llamado Pilato. El Señor Jesucristo no usó ningún argumento para defenderse, mas tenía puesta su mirada en aquella obra a la cual venía y con el objetivo que vino a este mundo. Y es que quería venir a traer el reino de Dios a los hombres. Cuando el Señor Jesús fue presentado ante Pilato, un hombre inescrupuloso y farsante, un déspota sin moral, el Señor Jesús, sabiendo quién estaba delante de sí, no se defendió para proteger su vida, mas se ofreció para entregarla. No se defendió para protegerla. ¿Por qué? Porque por su muerte expiatoria, por el pecado, por el pecador, resucitaría para vida a los que habrían de creer en él y recibirle como su Señor y Salvador. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, acompáñenme a leer en la palabra del Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 18. Vamos a leer ahí de versículo 28 al 31. Lo tenemos, San Juan, capítulo 18, versículo 28 al 31. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Vamos a hacer una pequeña pausa porque podríamos decir que los que juzgaban al Señor Jesucristo presentaban un acta de condenación en primer lugar, sin pruebas convincentes, pero con odio y desprecio, porque no predicaba lo que ellos enseñaban, porque no aceptaba la obra o la forma en la que ellos decían servir a Dios. En segundo lugar, podríamos decir que los argumentos que presentaban al Señor solamente eran farsas, sin leyes que lo acusaran al Señor de haber cometido o quebrantado, o peor aún, cometer un delito de muerte. Esta gente llevó al Señor Jesucristo a un juicio que no era un juicio que realmente podría tener o prosperar en el argumento, pero era algo que estaba establecido. Y en tercer lugar, podríamos decir que presentaron un acta sin decreto, pero llena de argumentos. Por favor, vamos a continuar leyendo la palabra del Señor porque es muy importante que entendamos. Los fariseos y los escribas sí podían acusar a alguien y llevarlo hasta la muerte. Sí podrían. Si usted va al libro de Éxodo, en el capítulo 21, versículos 12 al 17, usted va a encontrar una enumeración de artículos que Dios estableció como leyes y estatutos para que el pueblo se rigiera, y si alguno violaba alguno de estos estatutos, era digno de muerte. Mira lo que dice la palabra aquí en el libro de Éxodo, capítulo 21, del 12 al 17. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Así que el argumento que estaban llevando los fariseos diciendo que lo crucificara Pilato porque ellos no podían darle muerte a nadie era falso. Más el que
no pretendía herirlo, sino, versículo sería 13, ¿no? Estamos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 21, del 12 al 17. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbiere contra su prójimo y lo matare con alevosidad, alevosia, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Como podemos ver en este pasaje, podemos decir con seguridad que los que estaban acusando al Señor Jesucristo, lo acusaban con engaño, estaban flagrantemente mintiendo. Porque Dios les ordenó a los ancianos del pueblo a que ejercieran juicio de muerte contra aquellos que quebrantaban la ley de Dios. Leamos también, vamos a seguir leyendo aquí en el libro de San Juan, como nos presenta en el capítulo 8, versículo 1 al 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer ahí lo que la Biblia dice en los versículos 32 al 18. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, los que estaban acusándolo después, le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo, de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor Jesús tenía la mirada puesta en la obra que el Padre le había entregado en su soberanía para que viniese a este mundo a redimir a la humanidad. En el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 32, dice la palabra del Señor nos va a seguir dando más luz acerca de este tema tan importante. Pero quiero hacerle una pequeña pausa y hablar acerca de algo que sucedió. Y es que se trata de algo que muchas veces es significante en la forma en la que nosotros leemos. Y se trata de una coma y se llama la coma desplazada. Se cuenta que un rey recibió un día una carta de un hombre que estaba condenado a varios años de cárcel. En ella solicitaba un indulto. Todos sabemos lo que es un indulto, ¿no? Un perdón. El ministro de Justicia había notado en el margen del documento: gracia imposible que se quede en la cárcel. El rey leyó atentamente la petición, estudió el caso de aquel hombre que había sido condenado, tomó su pluma y desplazó la coma hacia la izquierda en la anotación que había hecho el ministro de Justicia. Cuando el rey hace esta alteración al documento, diría lo siguiente: gracia imposible que se quede en la cárcel. Y luego añadió: concedido. ¿Entendió lo que quiere decir? El condenado quedó libre. El comportamiento de este rey nos hace pensar en el Señor Jesús. Las acusaciones que habían contra nuestro Señor Jesucristo eran las acusaciones que habían contra nosotros. El Señor sufrió nuestra condenación. Las condenaciones que hay contra nosotros en el acta de decretos que había primero antes eran justas. Dios
estaba juzgando la condición del hombre, del pecado, con justicia. Pero Jesucristo, totalmente siendo santo, perfecto, Él pudo pagar la culpabilidad de nuestra justificación por nuestros pecados. La ley nos condenaba justamente. Y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros, dice en el libro de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Jesús llevó sobre Él la culpabilidad de todos los pecados de los creyentes. Cargó en Él y sufrió en nuestro lugar para que Dios no nos condenase, sino que nos justificase. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así como nos concedió la gracia, es imposible que sigamos siendo condenados. Ningún creyente puede pasar por el juicio de condenación delante de Dios, porque Dios nos ha justificado en Cristo. Los evangelios y los salmos nos presentan un cuadro sobrecogedor de los sufrimientos expiatorios y de la muerte de Jesucristo. Para el que reconoce su culpabilidad ante Dios y cree en la obra redentora del Señor Jesús, la salvación de Dios tiene un alcance mucho más grande que la gracia que acabamos de leer en el cuadro que les presenté del rey que concedió un perdón a alguien que había cometido un delito. No solo la obra del Señor Jesucristo no solamente fue un indulto a una condena que nosotros teníamos que pagar, sino que la anuló, sino que además fue hecho justo. La obra expiatoria de Jesús es perfecta. Todos los que creen en Él pueden presentarse ante Dios con la total seguridad de que la cuestión de sus pecados quedó eternamente resuelta. No hay nada que nos condene delante de Dios. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Algo muy importante es saber lo que el Señor Jesús nos enseñó acerca de su reino. Porque nunca ha habido ni habrá en la tierra un reino parecido o similar al reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay ningún tipo de alteración. Así que el reino de Dios, dice el Señor Jesús que les ha anunciado, no nos manejamos, dice el Señor, con los parámetros del mundo. El reino de Dios, lo más importante no es el honor, la gloria, sino reconocer la posición que hemos sido adquiridos. Allá no habrá que yo tomaré una posesión de líder o de juez, sino que todos allá en el reino de los cielos será totalmente diferente a lo que los reinos de la tierra son. En el libro de San Lucas, en el capítulo 22, del versículo 24 al 30, nos da una enseñanza acerca de lo que es realmente, de la condición que el ser humano obtendrá cuando vaya al reino. Jesús nos mostró una y otra vez que el reino de los cielos es superior, más excelso, con valores más elevados. Lo que el mundo tiene en alta estima es hemífero, carece de valor a los ojos de Dios. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Lo que Jesús les enseña tiene un peso mayor porque Él mismo ha sido un ejemplo de servicio y humildad. No está a punto, el Señor, pues, en ese momento, si usted lo lee en el capítulo 22, versículo 24 al 30, está a punto de pagar en la cruz del Calvario con su vida el rescate de nuestra redención.
Y el Señor Jesucristo tomó a sus discípulos y les dio una lección de vida de lo que es realmente el reino de los cielos. Cuando sus discípulos están pensando en quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo toma la actitud y se ciñe y les sirve y les muestra a ellos que la humildad es realmente lo que tiene valor en el reino de los cielos. Así que Jesús lavó sus pies, tomó una posición de siervo amoroso. El Señor pudo decirles y nos dice a nosotros, si hay alguien que debe ser honrado y servido, soy yo. Eso puede decir el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? No buscó ser servido, sino que sirvió. Y el Señor tenía la autoridad para decirle y se lo dijo a ellos. Y les dijo, miren, yo he venido a servir, hagan lo mismo, sirvan, sacrifíquense, amen de esa manera. Y de eso se trata el reino de los cielos. Pablo expresa de la manera sublime en su carta a los filipenses, recordándonos que él, el Señor Jesucristo, se despojó de sí mismo se hizo siervo, humillándose hasta lo sumo, es decir, hasta lo más bajo. O sea, no hay una comparación para definir una humillación más profunda y más baja que lo que el Señor hizo. Así que el Señor dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Qué otro ejemplo necesitamos? La promesa final es una promesa preciosa que Jesucristo nos ha dado y está cargada de amor. Ustedes estarán conmigo sentados, dijo el Señor a sus discípulos al final de ese pasaje de Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30. Ustedes estarán conmigo sentados a mi lado porque han aprendido que ser parte de mi reino es darse en servicio y amor por los demás. Así que, como había dicho al principio, de tres cosas que íbamos a hablar, y es que en primer lugar, los argumentos que presentaban ante el Señor eran sin prueba, convincentes, pero tenían odio y desprecio. ¿Por qué? ¿Por qué odiaban tanto al Señor? El Señor no estaba diciendo algo diferente. El Señor no estaba diciendo algo ajeno. Si usted va al libro de San Juan, capítulo 18, versículos 33 y 37, la palabra del Señor nos dice que, ¿lo tiene? San Juan, capítulo 18, versículo 33 al 37. Dice lo siguiente. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que no podía negarse el Señor Jesucristo. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra, para que todo aquel que le recibiera como el Hijo de Dios, como el que iba a heredar a toda la humanidad la entrada al cielo, pudiese caminar hacia el cielo, pudiese caminar hacia el reino de Dios. En segundo lugar, acusaban al Señor Jesús sin leyes que lo acusaran de haber sido quebrantado la ley de Dios o algún estatuto que Dios había establecido. No cometió ningún crimen. Fue llevado simplemente con argumentos y con farsas delante de Pilato. Y sabemos nosotros a través de las Escrituras que Pilato era un hombre totalmente corrompido. Era un hombre totalmente ajeno a la obediencia de la ley, aunque él era el que estaba ejerciéndola. Mira lo que dice la palabra del Señor ahora en el libro de San Juan, capítulo 19, versículos 6 al 7. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él.
Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Y el Señor estaba mintiendo? Cuando el Señor dijo que era hijo de Dios, ¿estaba mintiendo? De ninguna forma. No estaba mintiendo. Si vamos más atrás al capítulo 17, vamos a leer ahí lo que el Señor estaba diciendo acerca de la misma deidad que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesucristo. En San Juan capítulo 17, del versículo 1 al 8, nos dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eras y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos habla una y otra vez. Jesucristo lo dice una y otra vez. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy aquel del cual Dios había dicho que vendría a este mundo y vendría a reconciliar a toda la humanidad. También lo podemos leer en el libro de San Lucas, también en el capítulo 8, que nos habla de que vino a buscar a los gentiles en Galilea, ¿no? Como lo dice Galilea de los gentiles, para que todos conocieran el reino de los cielos y su justicia. Hermanos, la palabra del Señor es clara y es perfecta, pero para nosotros entenderla, para poder poner por obra la palabra de Dios, para poder glorificar al Señor, necesitamos creerla. Imagínense, este pueblo estaba delante del dador de la vida, estaba delante de aquel que venía a este mundo para reconciliar a toda la humanidad, para que no hubiera ningún obstáculo en la relación y la comunión con Dios. Dios estableciendo su reino en la tierra, para que toda criatura, para que toda nación, para que todas personas de toda lengua pudiesen de nuevo ser reconciliados y puestos en el reino de Dios. Esta gente rechazó la palabra de Dios. Y vamos a leer de nuevo en el capítulo 18. ¿Por qué? Capítulo 18, versículo 32, dice así la palabra del Señor. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Si los fariseos, si los escribas hubiesen juzgado al Señor Jesucristo, ¿usted sabe de qué muerte iba a suceder? Apedreado. Esa era la condenación, la práctica que usaban los judíos para asesinar. Pero si usted va al libro de Isaías 53, usted va al Salmo 69, usted va a esos pasajes hermosos que nos hablan de los acontecimientos del Señor Jesucristo, uno a uno enumerados, para que se cumpliesen de qué muerte iba a padecer el Señor Jesucristo. Los judíos no iban a horadar el costado del Señor con una lanza, pero sí lo hicieron los judíos, los romanos, porque el Señor iba a padecer todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros conociésemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que todos y cada uno de los seres humanos conociesen la dádiva, la gracia divina de Dios en Cristo Jesús. Mientras el Señor Jesucristo estaba pensando en la cruz del Calvario, volvamos por favor al libro de Lucas, como había dicho anteriormente, que no lo leímos, en el capítulo 22.
y los versículos 24 al 30. Vamos a leer ahí acerca de esto que estaba aconteciendo. Y dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículo 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aunque esto está diciéndole a sus discípulos, sabemos que esto era para el pueblo de Israel, nosotros sí podemos tomar estos ejemplos del Señor Jesucristo para servirnos de vida. Y es que entre los discípulos de Jesús lo importante es imitar al Maestro. Lo importante es servir como el Señor sirvió. Todos y cada uno de nosotros somos discípulos del Señor. Porque un discípulo, ¿sabe qué es lo que hace el discípulo? Imitar a su Maestro. Eso es lo que hace un discípulo. Porque ¿qué discípulo es aquel que no hace lo que el Maestro le enseña? El Señor nos enseñó que el servicio es lo más importante. Y en el reino de los cielos, servir tiene un valor muy importante. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de pedirle al Señor que nos enseñe cuál es el propósito para la vida de cada uno. ¿Con qué objetivo el Señor me ha seleccionado? ¿Por qué razón el Señor me ha dado a entender de que yo soy de valor para Él? Tiene un propósito, tiene un objetivo, porque usted algo de valor no lo va a tomar para guardarlo. ¿Usted se recuerda lo que pasó con aquellos siervos que les dio un talento, y 2 talentos y 3 talentos? ¿Qué sucedió? Oh, sabía que tú eres hombre riguroso, por eso escondí tu talento. He aquí tu talento. No. Sabemos quién es el Señor. Vamos a usar nuestro talento para ponerlo al servicio del Señor, para poder alcanzar a otros también que conozcan del reino de Dios y el objetivo por el cual Dios nos ha creado. Y nos ha creado para alabanza de su gloria. En el reino de los cielos no va a haber incomodidad. En el reino de los cielos no va a haber privilegios. En el reino de los cielos habrá un solo sentir, un solo pensamiento y un solo deseo. Y es que en el reino de los cielos todos a una voz ensalzaremos, engrandeceremos y alabaremos el nombre de nuestro Señor. El Señor quiere que tengamos presente eso y pensemos para dónde vamos y meditemos en lo que Él ha hecho. Nos ha abierto un camino nuevo y vivo para poder tener comunión con Él. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a poder servirle y honrarle. Por dar un argumento más, por el tiempo se va. Nuestro hermano Juan Rafael va a dar los anuncios. Que el Señor bendiga su palabra y otro día continuaremos abriendo la palabra del Señor y enseñando.